Bueno, gracias a Dios podemos traer un mensaje de edificación, un mensaje de vida. Y a usted que nos está viendo, pues espero que sea de confort, que sea de refrigerio para su vida. Qué interesante es uno ver que a través de la palabra adquiere edificación y a través de ella podemos ver todas las cosas y toda la obra que Dios tiene para nosotros, ese plan soberano que hay para cada uno de nosotros. Bueno, para empezar, pues yo quiero dar el nombre de esta prédica o de este mensaje. Se llama Hijos Legítimos. Y lo titulé Hijos Legítimos porque al ver hoy en día tanta corrupción, tantas cosas que vemos en el mundo, que siempre el enemigo desde el principio de la creación ha querido suplantar o ha querido ilegitimar las cosas de Dios, y siempre ha venido con artimañas y con engaños. Inclusive el engaño a Eva era de que ella podía comer de que lo que el Señor le había dicho era mentira y que lo que Él estaba diciendo era una verdad. Y ahí está engaño entre la verdad y la mentira. Entonces, hijos legítimos, porque hoy se ve por el mundo, o se dice, o se habla, muchas doctrinas lo interpretan, de que todos somos hijos de Dios y que todos, en determinado momento que morimos, vamos a estar allá con Dios y vamos a estar con Dios. Entonces, el título de la prédica por eso es esta, hijos legítimos, y vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de estas cosas. Entonces, para empezar voy a orar, voy a darle gracias a Dios para que usted también disponga su corazón y deje que la palabra hable su vida. Amado Dios, en esta preciosa día, Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, todo lo que permites, Señor, a través de este ministerio, de esta iglesia cristiana Maranata, un remanente de justicia. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, y por la manera en que obras, Señor, en nosotros y en aquellas personas que nos escuchan, que nos ven, Señor, en este día. Tú eres grande, tú eres poderoso, y por eso te pido a ti que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, dándonos esa iluminación necesaria para entender esta tu palabra, porque tu Santo Espíritu es el que la ha dado a conocer a nosotros los hombres, Señor. Es que queremos en este día, Señor, colocar nuestras vidas, colocarme yo mismo para que seas tú hablando a través de mí, Señor, que seas instrumento útil en tus manos y tocando aquellas vidas que nos ven, aquellas vidas que tal vez necesitan, Señor, de tu palabra, necesitan verdaderamente entender los propósitos que tú tienes para cada una de sus vidas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, para ya iniciar, quiero leer un versículo que está allí, versículo de apoyo, que está allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Voy a leer 23 y después voy a leer Gálatas 4, 7, 23, 24. Entonces, Gálatas 3:23 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, acá nos está hablando el apóstol Pablo y está hablando y le estaba aclarando a los Gálatas todo eso en cuanto a la ley y la gracia, porque recordemos de que ellos habían perdido prácticamente su norte y habían venido falsos profetas predicando la ley, predicando la circuncisión, que debían circuncidarse, además de conocer a Cristo, debían de hacer muchas obras y muchas cosas que realmente Pablo les explica acá que no los llevaba a nada, y que realmente les explica quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Y empieza hablándoles de la fe, y pues empieza aquí diciendo que antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Le está diciendo, porque prácticamente la iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia judía, una iglesia que componían, la mayoría eran judíos, y ellos conocían la ley, ellos sabían de dónde venían, y ellos tenían a Abraham como padre de la ley, a Moisés, y a Abraham por medio de la fe. Entonces aquí es donde él empieza a hablarle realmente de esa esclavitud que había en la ley. Estaba diciendo que antes estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. Y dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y él lo compara con un niño, prácticamente empieza a hablar más adelante sobre un niño, de que un niño, a medida de que está bajo la autoridad, la tutoría de sus padres, pues está encerrado bajo una ley.
que es la ley de sus padres. Y él no puede tomar decisiones por sí mismo, ni puede hacer muchas cosas porque tiene que pedir permiso a sus padres. Asimismo, la ley nos limitaba o nos lo limitaba en ese tiempo porque no podían hacer lo que querían, que tenían que obedecer una ley. Y dice que ese era el ayo, que iba a ser el ayo para llevarnos a Cristo y a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces aquí empieza a hacer este contraste entre la ley y la fe, y la ley y la gracia. Y vemos allí en el capítulo 4, en los versículos 23 y 24 también, mire lo que nos dice el capítulo 4, donde él pone un ejemplo acerca de Agar y Sara. Agar era la esclava de Sara, Sara era la esposa de Abraham, y aquí nos empieza diciendo, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual trae hijos para esclavitud, este es Agar. El 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, dice el 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces está haciendo y hace una comparación entre los hijos que provienen de una esclava y los hijos que provienen de una promesa que se le había dado a Abraham. Y por tanto, como Sara era la esposa de Abraham, estaba bajo esa promesa. Entonces ella producía hijos para libertad, mientras que Agar producía hijos para esclavitud. Y eso era lo que pasaba entre la ley y la gracia, y eso es lo que pasa hoy en día entre muchas denominaciones, muchas doctrinas que enseñan prácticamente esclavitud, que tenemos que hacer esto y el otro, cumplir con esto, con este requisito, con este otro requisito para poder ser hijos de Dios. Pero acá la palabra empieza a discernirnos otra cosa diferente. Entonces dice que venía la fe, ya no estamos bajo ayo, porque ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios realmente? Es la fe. Pero la fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Anteriormente los israelitas ponían su fe y estaban de acuerdo a todas las enseñanzas y normativas que Moisés les había enseñado, porque el Señor, Dios, Jehová, había puesto unas tablas de la ley, y en esta ley estaban escritas todas las cosas que tenían que hacer estos judíos para poder llegar al conocimiento del Mesías, del que esperaban, de aquel que los podía libertar de esa esclavitud. Inclusive todo lo que los rodea a los judíos, los rodea y les habla de esclavitud. Acordémonos de que cuando ellos estaban allí en Egipto, ellos estaban bajo esclavitud. Allí el faraón los tenía de esclavos y les ponía a trabajar y a hacer mucho trabajo y muchas obras. Y realmente, si nosotros volvemos otra vez a esa ley antigua, pues estaríamos yendo nuevamente retrocediendo, yendo nuevamente a la ley que nos esclavizaba. Y eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Están en Egipto, pero el Señor los rescata, los saca a través de un siervo, de un líder, que es Moisés, y los pone en el desierto, que allí es donde empiezan a experimentar ciertas circunstancias, pero libremente, porque están bajo la tutoría del mismo Dios, del mismo Padre Celestial. Entonces, todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo importante de todo, y de lo que la Biblia nos habla y el Evangelio nos habla, es de la fe puesta en un hombre, y puesta en este hombre que trajo libertad. Acordémonos de que las buenas noticias o el Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Ahora podemos ser salvos no a través de unos requisitos y unas normas que nosotros debemos y tenemos que cumplir, porque esa ley, dice la palabra, que ya está escrita en nuestros corazones. Nosotros ya conocemos el bien y el mal, pero el Señor lo que quiere es que lo hagamos en libertad, que lo hagamos con decisión propia, que no nos veamos obligados a que porque la ley dice esto, entonces voy a sentir un temor de un castigo de Dios. No, Él quiere que lo hagamos voluntariamente, que realmente hagamos las cosas porque nace de nuestro corazón. Y en esto es muy importante el amor hacia Dios. Si yo conozco a un Padre Celestial, si yo conozco a un Padre que me ama y que yo siento que me amo, pues así mismo
como hijo yo voy a amar a mi padre y voy a respetarlo, voy a tener un temor reverencial y así mismo voy a hacer las cosas que a él le agraden. Aquí es donde vamos a ver realmente, hoy se habla mucho del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día del Niño, y sí, pues en cierta forma pues la familia está involucrada allí y vemos que la familia la componen padres e hijos y que los hijos, los padres tienen una autoridad sobre sus hijos y que sus hijos, mientras que estén bajo esa autoridad de sus padres, tienen que hacer muchas cosas que sus padres les mandan a hacer. Y esta es parte de una formación de su temperamento, de su carácter, de su personalidad, mientras estén bajo esta tutoría de sus padres. Aquí también nos empieza hablando de que hay hijos adoptivos o unos hijos que de pronto cuando una pareja decide adoptar un hijo y que hablándolo así de Agar, era prácticamente un hijo adoptivo de Abraham, Ismael. ¿Por qué? Porque realmente ese no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era el hijo legítimo, que naciera de su estirpe, que naciera realmente de los lomos de Abraham y Sara, allí, de la familia. Y hoy en día vemos muchas familias que están conformadas y la iglesia está conformada de familias, la sociedad está conformada de familias y el mundo entero está conformado de familias. De allí venimos. Pero a causa del sistema, a causa de toda esta confusión que el enemigo ha querido traer sobre la familia, la división de las familias, el padre con los hijos, entre esposos, pues se ha perdido realmente el norte de lo que es la familia y realmente entender lo que es el papel del padre, el papel de la madre y el papel también de unos hijos que tienen que como familia empezar a dar gloria a Dios por todo lo que Dios les ha dado o nos ha dado en este mundo, en esta tierra. Entonces, muchos dicen y la creencia es de que todos somos hijos de Dios, de que todos venimos de un solo Padre celestial o un Padre espiritual y es Dios. Pero aquí la palabra nos empieza prácticamente a discernir lo que es la ley. Y miremos aquí en los versículos 6 y 7 de Gálatas 3, 6 y 7. Miren lo que nos lleva el apóstol Pablo a decirnos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el 9 dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces acá nos está diciendo prácticamente de que todos por la fe somos hijos de Abraham. Tanto los judíos que seguían una ley, que tenían que seguir determinadas normas, y inclusive para los judíos habían 613 reglas o mandamientos que tenían que cumplir a cabalidad, debido a que también estos líderes espirituales fueron sumando un poco de cargas al pueblo judío y tenían que cumplir muchas normas, muchas cosas. Y ellos pues lo que nos identificaba prácticamente era la circuncisión y ellos decían, vea, yo soy hijo de Abraham porque soy circuncidado, y mostraban siempre la marca en su miembro viril de que eran hijos de Abraham y que venían de Abraham. Por eso era que cada niño se circuncidaba a los 8 días, porque hacía parte de ese estirpe, digámoslo así, de esa genealogía de Abraham, pero realmente, espiritualmente, ¿serían hijos de Dios? Allí es donde tenemos que ver si realmente eran hijos de Dios o no eran hijos de Dios. Entonces aquí nos empieza a hablar Pablo de un pacto que tenían los judíos, los israelitas, y de otro pacto que tenemos hoy en día nosotros como hombres no judíos sino gentiles, pero que también podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí es donde empieza el meollo del asunto y decir, bueno, ¿y cómo sé yo si yo soy hijo de Dios o no lo soy? ¿Cómo sé si yo cuando muera realmente un día voy a estar allí en los brazos de papá, de mi Padre Celestial? Entonces aquí es donde empieza el tira y encoge de entre la ley y la gracia. Entonces acá dice, adoptado o no adoptado, el no adoptado está conectado por nacimiento y por sangre a su padre y a su madre, mientras que el adoptado, mientras el acto
mediante el acto de adopción. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con que es maravilloso ser hijo de Dios. O sea, aquí nos está hablando o está colocando como si una pareja hubiera adoptado un niño y después de que lo adopta realmente tiene su niño verdadero o nace su niño que estaba esperando. Entonces, ¿quién tiene más derecho? ¿El adoptado o el que nace legítimamente? O el que nace por medio de la estirpe, de la sangre, de la genealogía, de los genes de sus padres. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál de estos dos? Pero los dos van a estar debajo de tutoría hasta que crezcan y tengan uso de razón. Y aquí nos empieza a mostrar que el adoptado pues, está bajo una tutoría de adopción, mientras que el legítimo o el hijo que es legítimo está bajo la genealogía de sangre. Entonces, eso es para entenderlo nosotros como físicamente, como en los medios que nos movemos y sabemos que así se mueve la ley. Pues por ley sería claro, hijo de Dios, hijo también. El adoptado, tanto el hijo legítimo como el adoptado, son hijos por ley, son hijos los dos. Pero realmente viniendo nosotros o tomando ese ejemplo de que tienen que tener los genes del padre y de la madre, sería que si los tiene ese otro hijo, entonces allí es donde empezamos a ver la diferencia de que no va a ser igual. Entonces así lo mismo nosotros como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, te dice en el mundo, pero realmente no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que uno se convierte en hijo de Dios realmente? Entonces, allí es donde vamos a ver que es por un nacimiento o por una adopción. Entonces, esa es la pregunta. Creo que al final, bueno, vamos a contestar esta pregunta a medida que vayamos desarrollando este tema. Entonces, aquí hay una palabra hebrea que dice outesia. Outesia quiere decir que está usada en Gálatas 4, que dice que es adoptado, un hijo adoptado. Recordemos que un hijo adoptado no viene siendo legítimo. Entonces, de esto es lo que hablan muchas religiones y muchas doctrinas, de que nosotros como no somos israelitas, como no provenimos de la estirpe de Abraham, pues somos hijos adoptados. Y eso realmente es una mentira, porque nosotros somos hijos es por fe, no por descendencia legal, ¿cierto? Y allí es donde tenemos que ir a mirar. Eso era lo que pasaba prácticamente a Nicodemo. Ustedes pueden acordarse de esta historia de Nicodemo, y quiero ir allí a Juan, capítulo 3. Vamos a ver esta historia que nos narra Juan. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Bueno, voy a leerlo desde el 3 para resumir un poco. Dice acá, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice en el versículo 4, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Palabras del Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nosotros tenemos un padre terrenal, padres terrenales, y provenimos de un padre, de una madre, y por eso es que estamos acá. Físicamente lo podemos ver, pero en la fe tenemos un Padre celestial, un Padre espiritual. ¿Y cómo es que podemos hacer o ser parte de esa familia de la fe, ser parte de la familia de Dios? Pues simplemente el Señor se lo está explicando acá a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Nosotros ya nacimos en carne, nacimos en físico, y por eso es que estamos acá. Pero hay necesidad de nacer de nuevo. Porque este hombre viejo, este hombre pecador, este hombre pues va a destrucción, que del hecho de ser pecadores vamos a destrucción, pero necesitamos nacer de nuevo para poder ser hijos de Dios y estar allí con el Señor. Entonces, el hecho de que el pasaje anterior de Gálatas y la palabra outesia no significan que Dios es nuestro Padre adoptivo, puede ser avalado por muchos otros pasajes más. Entonces, aquí estamos viendo este pasaje de la Biblia que nos dice que debemos nacer de nuevo para ser hijos espirituales.
cuando ya somos hijos espirituales, podemos también heredar todas las cosas espirituales que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Juan 1:12 aquí vamos a retroceder unos capítulos. Juan 1:12, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, tuvimos su gloria como la gloria unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esos versículos que nos están diciendo que es necesario, ¿cierto?, recibir el Señor. Todos los que le recibieron, dice, todos los que creen en su nombre les dio potestad. Potestad es derecho, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios legítimos, no porque venimos de una estirpe o una ley que nos dice que somos hijos de Dios, es por la fe en Abraham. Por eso esa promesa que le hacía Dios allí, que vimos la Gálatas 3:6, que le decía el Señor a Abraham, prácticamente que los hijos que iba a tener, la descendencia que iba a tener, era por fe, y iba a ser mucha, era demasiada. Entonces ahí podemos ver que hay una descendencia que es la de los judíos, la de por medio genealógico, por medio de la ley, pero hay otra descendencia que es la de la fe. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia, ahí es donde entramos como hijos de Dios legítimos. Y por el momento tenemos la primogenitura, esa que perdió Esaú y que recuperó y que tomó Jacob. Ahí está el ejemplo. Nosotros hoy día como iglesia tenemos esa primogenitura, mientras que los judíos están allí quieticos esperando que venga su Mesías. Nosotros estamos adorando, alabando, dando gloria, entregando nuestras vidas, y como dice allí en Romanos 12, dice que no conformándonos a este mundo, ¿cierto? Y que presentando nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo delante del Señor. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día como hijos legítimos, mientras que los judíos están siguiendo una ley, unos patrones que realmente, aunque había la revelación, nunca conocieron al Mesías, y es por eso que en este momento se encuentran allí esperando que regrese su Mesías. Entonces, el nacido de Dios es lo que nos hace realmente hijos legítimos de Dios. Entonces dice que la palabra hijos equivale a la palabra griega tekos, que significa es nacido, o tekta, que es nacido. Esa es la palabra griega. Entonces, esa es la palabra que nos enseña o nos da a entender realmente que somos legítimamente, no somos adopción, somos legítimos. Entonces, ¿dónde nacieron los hijos de Dios? Pues nacimos de la fe. Y aquí nos dice que debido a la palabra, ¿cierto?, siendo renacido no de simiente corruptible, dice Pedro, sino incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, acá le estaba diciendo también el Señor a Nicodemo que es necesario nacer de agua y de espíritu. Y dice allí también en Romanos, quiero que vayamos allí a Romanos para ver Romanos 10, 9, 10, mire lo que nos dice Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si nos saltamos al 17, dice acá, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted la interpreta, la asimila, la entiende realmente lo que el Señor vino a hacer a esta tierra, pues usted se va a dar cuenta de que puede nacer de nuevo, porque es a través de esa palabra, que es el agua, y del Espíritu, que es el que da vida, porque el Espíritu es el que le da convencimiento de su vida, ¿cierto? Convencimiento de pecado, de justicia y juicio, de que usted es un pecador y que necesita un arrepentimiento y que necesita acudir allá a nuestro Padre Celestial, que Él es el único que puede perdonar nuestro pecado, que Él es el único que pudo venir en la figura de Cristo y pagar el precio por nuestro pecado.
y allí poder empezar a ser hijos de Dios, a haber nacido de nuevo. Por eso es que desde el principio que yo decía que no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario nacer de nuevo, como le decía el Señor a Nicodemo. Entonces, ¿cómo puede ser usted un hijo de Dios? En este momento, si usted no conoce a Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha decidido, ha tomado una decisión de arrepentirse de su pecado y empezar una vida nueva, ¿cierto? Entonces, es necesario que usted conozca a ese Padre Celestial, a ese Padre que está ahí, esperándolo a que usted se arrepiente y venga a Él, porque Él hizo todo para que usted estuviera con Él. Entonces, vamos allí. Entonces aquí dice que es por nacimiento, no por adopción. Y nos dice que literalmente nuestro Padre está dispuesto a perdonar, dispuesto a abrirnos, así como aquel hijo pródigo que se fue de su casa, de su hogar, gastó sus bienes, pero cuando volvió arrepentido, vio a su Padre que lo estaba esperando, a ese Padre que siempre lo estuvo esperando. Aunque él fue y malgastó, hizo lo que hizo en el mundo, el Padre siempre estaba esperándolo. Entonces, ese es nuestro Padre Celestial que está esperando que usted venga a Él. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él siempre está esperando. Entonces, vemos allí en Juan 3, del 3 al 8, nos devolvemos a Juan 3 al 8. No te maravillas de que os dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, es algo que nosotros tal vez, si no estamos en el Espíritu, no lo vamos a entender. Tal vez nosotros antes de llegar a Cristo, de llegar a los caminos del Señor, no entendíamos muchas cosas. Pero después de que empezamos una vida en Cristo, de que empezamos a caminar con Cristo, de que empezamos a entender la palabra, de que el Espíritu Santo empezó a darnos la revelación, empezamos a darnos cuenta de todas estas cosas que eran una verdad y que el Señor lo único que quiere es nuestra salvación, lo único que quiere es hacernos hijos para que así podamos tener esa protección de Padre espiritual sobre nuestras vidas, porque dice que el Padre, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, también Él nos reprende en determinado momento porque Él es nuestro Padre. Y si necesitamos una disciplina, Él no disciplina a hijos que no son suyos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver todas estas cosas que nos habla la palabra de Dios, y tal vez usted en este momento está entendiendo algunas. Y le oro al Señor para que le dé revelación en su vida y le pueda mostrar todas esas cosas que están escritas acá en la palabra de Dios. Quiero ir allí a Primera de Juan. Juan escribió 5 libros y uno de esos libros, Primera de Juan, nos habla de lo que es la fe y de lo que realmente es estar en Cristo Jesús, ser un nacido de nuevo. Entonces dice en la palabra 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, acá es otra perspectiva que nos muestra Juan. Si ve que el hecho de ser hijo de Dios, que dice acá, que es porque nacemos de nuevo y porque fuimos engendrados del Dios mismo. El mismo Espíritu Santo nos engendró. ¿Y cómo nos engendró? A través de usted escuchar la palabra de Dios, creer en ella, el Espíritu Santo colocó en usted convencimiento y el Espíritu Santo colocó en usted ese nuevo nacimiento, lo engendró, puso una semilla en usted, y esa semilla de fe que empezó a crecer en usted en su vida y empezó a darse cuenta de que somos hijos de Dios. Y así como somos hijos de Dios, empezamos a sentir ese amor de padres, de hijos y de hermanos. Por eso es que nosotros entre hermanos o entre la comunidad cristiana no tenemos por qué estar peleando ni odiándonos ni teniendo rencor, porque todos somos hijos del mismo Padre en la fe, y por tanto en la fe también somos hermanos, y tanto en la fe tenemos que estar unidos como hermanos, no importando las denominaciones. Si usted creyó en Cristo Jesús y de pronto se congrega en una congregación diferente que enseñe la sana doctrina, somos hijos de Dios en la fe y somos hermanos, no somos enemigos. Entonces, aquí es donde el Señor nos muestra su amor, ¿cierto? De que
así como Él dio su vida por nosotros, dice la palabra que también tenemos que nosotros dar nuestra vida por nuestros hermanos y hablar bien de ellos y estar en conjunto con ellos porque somos hermanos. En una familia es muy tedioso o hay cuando hay mucha discordia entre hermanos, se siente un espíritu de rencor, de engaño, de malicia, y todas estas cosas se empiezan a obrar y el enemigo obra a través de esto. Entonces nosotros somos hijos de Dios y venimos de la fe, ¿cierto? Y nacimos de nuevo. Si usted creyó en Cristo Jesús, usted nació de nuevo, porque esa es la manera como el Señor ve que realmente hay fe en nosotros, creer en Cristo Jesús. Entonces, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ya para ir terminando, quiero ir a un hecho que está allí, en Hechos 16, 30, 31, fijemos la historia del carcelero de Filipo, de una familia allí, que gracias al testimonio de Pablo, vemos que en Hechos, voy a ir a Hechos 30, 31 a leer este versículo, de cómo nos muestra 16, 30, 31, dice acá en la palabra: y sacándolo les dijo: señores, ¿a qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué pasó con el carcelero de Filipo? Pues este hombre creyó en la palabra que le había dado Pablo, creyó en todos los hechos, en el testimonio del mismo Pablo, porque él se da cuenta de que aún estando encarcelado Pablo y con sus discípulos, bueno, Pablo y los hombres que lo acompañaban, prácticamente ellos cantaban y adoraban al Señor. Ellos no estaban de pronto amargados, ni estaban temerosos, sino ellos lo que hicieron fue realmente adorar al Señor. Y este carcelero se dio cuenta de que era un testimonio muy grande para su vida, y él dice: bueno, ¿ahora qué debo hacer para ser salvo? Así como un día lo preguntó Nicodemo, lo preguntó acá este carcelero, y el Señor le dijo, simplemente Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y de hecho, después de ser salvos, empiezan a ser hijos, y el hijo dice que no es el que queda como Agar, no es el que queda esclavo, sino es un hijo de una promesa, de la promesa de Abraham, y empezamos a ser parte de esa promesa de Dios. Entonces dice que todo aquel que confiese que el Señor es hijo de Dios y crea en su corazón, puede tener esa potestad, esa autoridad de ser hijo de Dios. Y a eso era que nos referíamos con lo de ser hijos. Y lo que decía Pedro: nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, ¿cierto? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Entonces, aquí vemos todos estos versículos que nos hablan prácticamente del nuevo nacimiento, de cómo ser hijo de Dios. Entonces, ahora tal vez usted no tiene esa guía, o tiene ese enfoque, o no sabe o no conoce realmente qué es ser hijo de Dios. Pues hijo de Dios es uno de los pilares, digamos así, de la iglesia, y que si usted no ha recibido a Cristo, si usted no ha hecho esa confesión de fe, usted no puede entrar a ser parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia invisible que está en todo el mundo no es una denominación, no es estar haciendo parte de la membresía de una iglesia. Eso no lo hace usted salvo, eso no lo hace usted hijo de Dios. A usted lo hace hijo de Dios es arrepintiéndose de su pecado, reconociendo que se ha equivocado, que le ha fallado al único Padre Celestial, al Creador de todas las cosas, y que simplemente teniendo arrepentido, el Señor lo va a bautizar, lo va a hacer parte de su reino, parte de su iglesia, y va a ser un hijo legítimo. Por eso esta palabra es hijo legítimo, no ilegítimo. Entonces, cuando vemos toda esta obra que el Señor ha hecho a través de la cruz, a través de su Hijo Jesucristo, empezamos a ver realmente quiénes somos. Entonces, no sé si para usted hoy ha estado claro de que la única manera es nacer de nuevo. Así como nació un día de sus padres y de su madre, es necesario que nazca a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. De la palabra de Dios, porque tiene que creerla. Si usted no cree en la palabra de Dios, si usted no cree ni siquiera en el primer versículo de la Biblia donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted dice: no, Dios no existe, eso es una mentira, eso es una farsa, esa Biblia es una farsa, esa Biblia
la palabra de usted no cree, ese es uno de los ingredientes fundamentales para usted empezar a ser hijo de Dios. Si usted no la cree, usted no puede ser hijo de Dios, porque el Espíritu Santo no lo va a sellar, porque el Espíritu Santo no lo va a bautizar, porque el Espíritu Santo no va a poder hablar a su vida, porque esta misma palabra la escribió el Espíritu Santo. Entonces, para que usted pueda llegar a ser hijo de Dios, necesita, así como necesitó la semilla de su padre, la semilla de su madre, o el óvulo de su madre y la semilla de su padre, pues así mismo también necesita dos ingredientes, el Espíritu y el agua, que es la palabra de Dios. Entonces, allí es donde vemos todos estos ingredientes para poder llegar a ser hijos de Dios. Quiero como último versículo ir allí a Mateo 7. Mire lo que nos dice el Señor hablando. 7:7. Mire lo que nos dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que os piden? Entonces, aquí nos está diciendo en el versículo 11, pues si vosotros siendo malos, ¿cierto? Le damos buenas cosas a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, y los hijos aman a sus padres, y todas estas cosas que nosotros percibimos acá en la tierra, y esos sentimientos, ese deseo de amar y de ser amados, existe en nosotros. Cuanto más nuestro Padre, que nos ama, que entregó a su Hijo, que lo dio en rescate por cada uno de nosotros, porque no quiere que un día resultemos allá en el infierno, que prácticamente el infierno de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles, no fue creado para ningún hombre, pero los hombres se van solos debido a la incredulidad, debido a que no empiezan a realmente creer en la palabra y a dejar que la presencia del Señor entre a sus vidas y a sus corazones. Dice en la palabra de Dios, allí en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, o la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, habrá intimidad, esa intimidad que hay entre padre e hijo, esa relación entre padre e hijo. Y hoy podemos tener, gracias a Dios, esa oportunidad. Usted la tiene antes. No sabemos si usted muera hoy, yo muera hoy, o mañana, o entre una hora, o unos minutos. Puede ser este el último mensaje que usted esté recibiendo. Entonces, tome esa decisión. No lo haga por temor, no, hágalo porque quiere realmente ser un hijo de Dios, y que si hoy llega a cerrar sus ojos, puede allí en la eternidad abrirlos y estar deleitándose de la presencia del Padre Celestial y de ser un hijo de Dios, un hijo legítimo y verdadero hijo de Dios. Entonces yo lo invito a usted que ha escuchado este mensaje, que ha visto todos estos versículos, para que los estudie, para que los medite. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a hablar a usted, porque así como me habló un día a mí, a usted también le va a hablar. Y el Espíritu Santo usa esta palabra, estas palabras, esos versículos, para darle convencimiento a usted de que sea un hijo de Dios, de que venga a ser salvo, y que un día pueda reconocer que el Señor es Dios en su corazón. Lo puede hacer hoy. Entonces simplemente lo voy a guiar a través de una oración. Cierre ahí sus ojos, si usted desea, alce sus manos como quiera, arrodíllese. Simplemente confiese su pecado, dígale al Señor, me he equivocado, y el Señor va a perdonar su pecado y lo va a sellar, y va a sentir la presencia de Dios en su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad que me diste, Señor, de traer un mensaje de vida y salvación, Señor. Padre, yo oro por aquella persona, Señor, que tal vez ha escuchado este mensaje, Señor, que nunca lo había escuchado, que tal vez lo había escuchado muchas veces, pero que ahora, Señor, tú quieres sellarlo con el poder de tu Santo Espíritu. Yo te oro por él, para que decida, Señor, realmente acudir a ti. Y esta oración simplemente la puede usted repetir. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me diste de escuchar tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Por eso es que me arrepiento, coloco todos mis pecados en la cruz del Calvario, porque allí pagaste tú un precio por mi vida. Pagaste ese castigo eterno que era para mí, tú tomaste el lugar mío. Y yo te doy gracias.
pues que me arrepiento, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, simplemente pues le dio la oportunidad a Dios que entre en su vida y que esa obra que inicia hoy en usted la perfeccione día a día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que venga a recoger a sus hijos, a su iglesia, a sus hijos legítimos para llevarlos allí a su reino. El Señor le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, entonces voy a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar ya lo está preparando el Señor. Entonces, ya para terminar voy a orar, voy a darle gracias a Dios. Amado Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar, de escudriñar tu palabra, de entenderla, discernirla a través de tu Santo Espíritu. Te pido por aquellas personas que se encuentran física, espiritual, sentimentalmente, en situaciones difíciles, Señor, por los que están en geriátricos, por aquellos ancianos que aún no les ha llegado el mensaje, Señor, o que les ha llegado, pero han sido tercos, Señor. Coloca personas ya como último recurso, Señor, para que puedan recibir este mensaje de salvación. Oramos por ellos, las personas que se encuentran en cárceles, que se encuentran en hospitales, todas aquellas, Señor, oramos por ellos. Y te pedimos que seas tú llenando sus vidas de tu misericordia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.